locos que nos mandamos los viernes. Ah, me encanta. Es viernes, ya es para que nos relajemos. No, pero me tenés que avisar, porque esta tenía todo un acorio, ¿entendés? Que a Ah, mí, yo no sabía. sí, tenía toda una... Bueno, para la próxima se las preparo. Ya estoy vieja, ya no sé las coreo. No, tenía todo un acorio, Perli. Ay, Sí, Dios. me tenés que avisar. Bueno. Para la Ahora próxima sí. va. Para la próxima próxima hacemos coreo. Okay. Ahora sí, Bueno, segundo viste, bloque. Y Carito la conocía porque estuvo ahí bailando con nosotras, me encanta, estuvo ahí moviéndose. Conocía esta canción. Sí, vamos a presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada, qué placer tenerla ahí. Ella es Caro Otonelo, facilitadora en renacimiento sistémico, consteladora familiar avalada por la Hellinger Ciencia de Alemania y la Universidad CUDEC de México. Ella realiza lectura de tarot sistémico terapéutico y además realiza constelaciones inmobiliarias. Sobre ese tema vamos a estar conversando hoy con ella. Bienvenida, mi amor. Hola, Caro. Ahí más al centro, Caro. Ella es Caro Otonelo. Estamos con una atrás, estamos con un familiar avalada por la gente. Mirá. Con un delay. Con un delay, ¿será por México? Porque estamos en México, o no sé, no, nos tiene que estar escuchando por el Meet. Caro, nos tenés que estar escuchando por el Meet, no por la transmisión. Bienvenida, mi amor. Hola, a ver si me escuchan. Sí. Ahora sí. Sí. Yo no las escucho a ustedes. No, viste, no. Avisémosle, claro, porque nos tenés que estar escuchando por el Meet. Directamente por el Meet, Caro, porque si no sale como a destiempo. Vamos a esperar, con ella vamos a estar conversando. No las escucho por el mic. A ver. No nos escucha, vamos de nuevo. Vamos a reconectar, a ver qué pasa. Esto es vivo. Tranqui, esto es en vivo. A ver. Yo no las escucho a ustedes. Las estoy escuchando a través del celular, pero no del Meet. No por el Meet, que reinicie, que salga y que vuelva. ¿Qué hacemos, Nahue? Que salgas y vuelvas a entrar. ¿Quieren que me vuelva a conectar? Sí, que salgas del Meet y te vuelvas a conectar, porfa. A ver, porque nos tendrías que escuchar por el Meet. Sí. Vamos de nuevo. Ok, a ver. Tranqui, a ver qué pasa. Bueno, porque ella es argentina, ya la vamos a traer de vuelta, está en México y como saben, el streaming nos permite que ella se pueda conectar a través del Meet con nosotras y entonces conversar. ¿Qué preguntas tenemos para Caro? Primero las constelaciones inmobiliarias. ¿Qué son? ¿De qué se tratan? ¿No? Que porque nos cuente las energías de las casas. ¿Qué pasa con las sucesiones que nos salen? ¿Qué pasa cuando se traba alguna gestión de estas? Cuando no querés vender, presten atención si están vendiendo cuando o no querés vender comprar. una casa, dijo Caro. ¿Eh? Cuando no querés vender una casa. Cuando no querés vender. Bueno, ahí se traba. Claro, porque es inconsciente a veces. Claro, che, la tengo en venta, no la puedo vender. Y ahora Caro nos va a explicar un poco de eso. Y a veces uno puede ejercer esa influencia, digamos, pero tiene que ver con alguna lealtad a veces. Correcto. Muchas veces. A ver qué dice. ¿Qué pasa cuando se traba? A ver. Cuando no querés vender. Vamos a ahí atentos. ¿No quieres vender una casa? Sí, ya está. Cuando no quieres vender una casa. Cuando no querés vender. Bueno, ahí se traba. Pero además nos escuchamos nosotras, ¿no? Sí. Sí. La tengo en venta, no la puedo vender. Y ahora ¿es por los auriculares? Y a veces uno puede... A ver, ella está escuchando por el celu. Por eso se escucha. Ah, porque está por el celu. A ver si desde la compu nos quedó ahí trabada. Si desde la compu lo o si no que apague lo del donde nos escucha, que deje solo el Meet y que ella hable. A ver. Ahí les escucho. Ahí está. Ahí sí. Está. Sí. Ahí estamos. Bien, ahora vamos. Sí. Ahí está. Muy bien. Vamos, lo bueno se hace esperar. ¿Nos escuchás en vivo? ¿Nos escuchás ¿Ahí? Sí. Ahí subime un poquito el volumen de Caro. A mí por lo menos. A ver, ¿nos escuchás al mismo tiempo?
Sí, las ahí va. escucho. Ahora sí, Ahí ahora sí. estamos. Caro, bienvenida. Por Caro favor. Tonelo, consteladora familiar. No me hagan sufrir así, chicos, en serio. No importa, eso lo editamos, no pasa nada. Hola, Carito, ¿cómo estás? Qué lindo verlas. Hay un poco de delay, chicas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Qué lindo Exacto. verlas. Creo que ahí están con mucho calor. Yo acá en México estoy con frío. Pero bueno, Bueno, te enviamos calor desde acá. qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Caro, contanos un poquito cómo es esto de las constelaciones inmobiliarias. ¿Cómo fue que se te ocurrió abocarte Bueno, a es esto? apasionante el tema. A ver, ¿se congeló? ¿Yo sigo hablando? Sí, te escuchamos igual. A mí se me perfectamente. congelaron, chicas, ustedes. No sé si, Sí, si me pueden dar una señal. sí. Es el frío, te congelaste, pero te escuchábamos. Mira, nos congelamos todas. Bueno, logremos comunicarnos. Sí, te escuchamos perfecto, así que vos adelante. Bueno, perfecto. Bueno, les cuento un poquito. ¿Qué es esto de las constelaciones inmobiliarias? En realidad es como un apéndice de lo que son las constelaciones familiares, así como existen también constelaciones con caballos, constelaciones fluviales, constelaciones organizacionales. Bueno, las constelaciones inmobiliarias justamente tratan de eso, todo lo que tiene que ver con bienes raíces. Y, y uno pensaría que las casas, cualquier propiedad, digamos, bien raíz, puede ser un departamento, puede ser un local comercial, un terreno, parecería como que no tiene ninguna energía. Y es todo lo contrario. Todas estas propiedades, yo lo asumo en casas, pero cuando hablo de casas me refiero a propiedades, ¿no? Todas estas propiedades emanan la energía de sus dueños. Y a veces al momento de querer vender una propiedad, muchos inconvenientes y que a veces no tienen que ver solamente con el mercado inmobiliario, cómo está el mercado o cómo está el precio, o si hay o no hay compradores, o si la ubicación de la propiedad es buena o es mala, sino que la mayoría de las veces tiene que ver con situaciones que atañen a sus dueños. Ya sea que pueden ser ejemplos que a veces cuando hay cuestiones de herencias es donde más se nota esto, cuando hay cuestiones de divorcio, porque a lo mejor la casa es lo último que une a esa pareja. Entonces, bueno, ahí se presentan muchas circunstancias. Exactamente. Y algo que nos quieras contar, así alguna anécdota de algo que pasó, que vos decís, che, qué sorpresa, porque no me imaginaba esto y sin embargo, bueno, ¿nos podés contar alguna de esas anécdotas que por ahí guardás como joyita? Eh, sí, me acuerdo mucho de una pareja que se estaba divorciando y que a mí me contrató la esposa, me llamó la esposa y me dijo que, bueno, me contó, era acá en México, que, bueno, dónde estaba ubicada la casa, que hacía mucho tiempo que tenían la casa en venta, pero un montón de situaciones no referentes. Yo además soy asesora inmobiliaria, certificada Claro, sí. inmobiliaria, entonces hay una parte como del mercado que conozco. Y bueno, me empezó a contar todo el tema de la casa y yo ahí empecé como a indagar más profundamente de por qué la quería vender. Ujú. Y lo segundo que pregunté era quiénes eran los dueños. Ajá. Entonces me dijo que, bueno, que era ella y su marido, los dueños, y como que no me largaba bien el tema, ¿no? Tuve que indagar mucho. Y ahí preguntando, llegamos a la conclusión, o ella me reveló que Claro. se estaban divorciando, que el marido le había pedido el divorcio y que ella no se quería divorciar. Y Claro. como no tenían, la verdad, dinero como para que cada uno se fuera a una casa, habían llegado a un acuerdo que cuando la casa se vendiera, ellos se separaban. Mientras tanto, seguían viviendo bajo el mismo techo, en habitaciones separadas y con los hijos ahí. Eh, entonces, bueno, ahí se presentó un tema porque ella no quería Claro. para nada divorciarse, y ahí surgió un tema que tenía que ver con el precio, que en realidad no era el precio. Yo ya le digo, bueno, ¿quién puso el precio a la casa? ¿Hay algún asesor inmobiliario que esté detrás de esto? Y me dijo, sí, pero el precio lo determiné yo porque la casa está muy linda. Bueno, todos sus argumentos que para Claro. ella eran válidos. Pero en ese caso, el precio fue una excusa
muy impactante porque puso un precio extremadamente elevado que en realidad estaba relacionado con su dolor emocional. En el Entonces fondo, quería que la casa pagara Claro, ese dolor que ella estaba sintiendo por no querer divorciarse. Y bueno, fue un trabajo muy profundo, terapéutico, que en realidad fue un trabajo con ella de, bueno, de soltar, de ver cómo estaba su relación de pareja, qué es lo que había pasado. Y bueno, después de eso, ella entró en razones de que la casa a ese precio no se iba a vender claro. y que lo que ella necesitaba trabajar era, bueno, soltar eh, su, su relación de pareja que ya no estaba funcionando, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. Qué Sí, importante tu trabajo, Caro, porque empezar a indagar, hacer buenas preguntas, poder como ir desmenuzando todo eso hasta llegar a decir, porque la persona tiene que darse cuenta de esto, ¿no? Si no, es como que uno puede entender que, che, pero me parece demasiado el precio, pero diciendo, pero no funciona de esa forma. es que vos, Carla, sos además consteladora, entonces vos sabés que, y además sos psicóloga, entonces sabés que muchas veces lo que te viene a decir los consultantes rara vez es el asunto de fondo. Exactamente, sí, sí. Y otra es cómo lo dicen, porque justo hace un momento, imagínate que sin saber nada de todo lo que va a pasar ahora, ¿no? Sucesivamente, Caro dijo algo muy bueno, que fue su inconsciente bruto, que dijo, por ejemplo, cuando no querés vender la casa. Ah, Pero lo dijo, ¿no? Y vos justo contás una anécdota que tiene que ver con eso. Cómo el inconsciente opera, sí. no hay manera de escaparle. O sea, y hace un rato, en el bloque anterior hablamos, yo dije justo esto de, en el duelo, Bergelinger dice esto que no podemos soltar aquello que no podemos tomar. Totalmente, Y digo, es real, es así. claro, pero como todo está enganchado, que sin saber ninguna, también opera el inconsciente y también Sí. armamos este programa y también podemos hablar de estas cosas, decir, mirá, qué sorpresa, como yo te decía, qué sorpresa, porque uno se sorprende, ¿no? En Argentina por ahí decimos, ay, qué loco, pero es la sorpresa, ¿no? De decir, ah, mira, esto no lo había mirado de esta forma. Y eso es lo que nos ofrece las constelaciones, ¿no? Otra mirada más amorosa a ese vínculo y a esa pareja que quizás hubo mucho amor, pero que hoy no está haciendo. Sí, y muchas veces también puede servir para gente que no necesariamente quiere vender una casa, también para gente que quiere alquilar una casa, que se Exacto. quiere mudar y que no encuentra el lugar o que por alguna razón no está pudiendo ubicarse en un tiempo y espacio que elige, ¿no? Entonces, las casas, es muy importante cuando uno entra a una casa mirar no tanto la decoración, sino la energía que emana. Porque Exacto. muchas veces entramos a casas, o bueno, por lo menos yo desde lo inmobiliario estoy acostumbrada a entrar a distintas propiedades, y no necesariamente las casas que están más bonitas decoradas son las que mejor energía tienen. Porque a Ujú. veces cuando entras a un lugar que está así impecable todo, como todo quieto, todo duro, parece más un museo donde la energía parece muerta. Frío, Y vos claro. está todo en orden. El orden no necesariamente está hablando de situaciones de alegría y donde haya vida. Muchas veces también lo que se ve en las casas es muy importante mirar las paredes. Las Ajá. paredes es lo que más habla, las paredes y el techo. ¿Por qué? Porque las paredes, si los llevamos al ámbito de las constelaciones familiares, las paredes representan más que nada a la contención, que está asociada con mamá. Ujú. Entonces, si hay problemas en las paredes, tenemos que revisar cómo está el vínculo con mamá o con la abuela, sobre todo. Los temas de humedad generalmente se reflejan en la pared o en el techo. Ya arreglé los problemas de humedad en casa, les aviso. Tenía toda Y una pared voy a, con agua, ya lo claro, arreglé. ya estamos. ¿Viste? No decretar más abundancia, riqueza, dinero. Ya aprendimos. No más agua. Y por ejemplo, si las paredes están un poquito como oscuritas, ¿viste? Como es blanco, pero se ve un poquito negro. ¿Qué le pasa a esa casa? Pero no tiene que ver tanto con la pintura, sino Ajá. que la pared tenga como un deterioro que tiene que ver más con una energía. Vos pensás esto, que Ok. el agua, la humedad,
Sí. tiene que ver, desde la mirada sistémica de las constelaciones familiares, por supuesto, tiene que ver con emociones retenidas. El agua se asocia con las lágrimas, Sí, emoción. entonces puede ser que ahí haya habido mucho dolor retenido, cosas que no se hayan comunicado, que no se hayan dicho en algunos casos. En otras casas ocurre que, por ejemplo, hubo una persona que sufrió una enfermedad o que estuvo agonizando o que falleció ahí, entonces hubo mucho llanto. Entonces hay que ver esta cuestión del agua, de la emoción retenida, a qué se asocia, qué es lo que está viviendo la familia o la persona que vive en esa casa. Claro. Y el Totalmente. techo, por ejemplo, y el techo, que es muy común en las casas, a lo mejor no tanto en los departamentos, pero el techo tiene que ver con papá. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, está bien que hoy existen otro tipo de familias, ¿no? Donde las mujeres tienen hijos solas, donde los hombres también tienen hijos solos, pero tradicionalmente el techo de una casa refleja al padre. Entonces, cuando tenemos problemas en el techo, tenemos que ver cómo está el tema con papá, con la energía de papá. ¿Sí? O sea, qué cosas hay pendientes, no resueltas de tomar de papá. Bien, en esto, Caro, que nos estás contando tan interesante y que llamó tanto la atención y que además, bueno, pudiste compartirlo con tu ponencia en la cumbre que hicimos en Tu Voz es Voz en diciembre, que fue el lenguaje de las casas, Exacto. estábamos todos así como Sí, sí, atentos sí, a lo porque que es decía. súper interesante. Fue interesantísimo, chicos, y demás. Podemos, me encantaría que compartas justamente quienes nos están escuchando, cómo pueden acceder a esta información y cómo pueden resolver esto que quizás les resuena de, che, tengo este problema en la casa, o estoy queriendo vender y no puedo, o estoy queriendo alquilar y no sé cómo, que puedan tomar en este sentido una sesión con vos para eh, bueno, poner en consciente este tema, esto que nos tenemos, este bloqueo, esta traba que aparece y a través de sesiones con vos podemos resolverlo, ¿verdad, Carito? ¿Es así? Sí, esa Sí. es la idea. La idea es que en una sesión o dos Ujú. puedan ver por lo menos dónde está el bloqueo, Bien. qué es lo Exacto. que está pasando. Y yo las estaba escuchando anteriormente, un poquito el bloque anterior, y me encantó lo que venían hablando y demás. Y esto de en algún momento hablaron del duelo, de soltar. Y en la cumbre, una de las cosas que yo hice referencia es a una autora que me gusta mucho, que si bien no tiene que ver con constelaciones familiares, sí tiene que ver con el orden, que es como la gurú del orden, que es Marie Kondo, es una japonesa que vive en Nueva York y bueno, es la experta en el orden. Y ella, una de las cosas que dice, cómo hacer para soltar cosas en casa cuando queremos poner orden, cómo, cómo establecer lo que es útil o lo que no nos es útil, o lo que es necesario y lo que no es necesario. Y ella hace mucha referencia a que algo te tiene que inspirar alegría. Si vos estás rodeada de objetos en casa Mm. que no te inspiran alegría, es porque ya cumplieron un ciclo. Y algo que ella también dice que para mí es muy importante es cuando empezás a hacer orden, fijarte cómo lo asocias. Si hay algo que te lleva al pasado, te va a conectar a lo mejor más con la ansiedad. Y si hay algo, perdón, con la tristeza y con la depresión. Y si estás más enfocada en el futuro, ¿sí? Estás como futureando mucho, te va a generar ansiedad. ¿Sí? Entonces es mirar cada objeto. ¿Por qué? Porque cuando no podemos soltar algo, por lo general tiene que ver con un apego al pasado y al recuerdo, que no me permite soltar ese recuerdo y que a lo mejor es necesario trabajar ahí. A tirar las O, fotos, chicos. o cuando nos da miedo el futuro y no podemos soltar un objeto porque pensamos que en el futuro no vamos a poder comprarlo nuevamente. Mm. Exacto. A mí personalmente me ha pasado de tener que mudarme de casa, irme a casas más pequeñas y tenía que deshacerme de cosas y me costaba muchísimo soltar. Y si uno piensa desde la lógica y dice, bueno, pero qué tontería no poder soltar un mueble, un objeto, ¿no? Como que uno dice, no, no puede ser. Pero muchas veces pasa, es muy doloroso porque ponemos tanta energía a, a las cosas. Por ejemplo,
si una persona armó una casa en función de crear una familia, de todo un contexto familiar y después se separa, a lo mejor, les doy un ejemplo así como absurdo, pero ¿qué pasa? A lo mejor compran un comedor enorme para muchas personas, ¿no? Y después se separa esa persona. Y Claro, entonces quedan muchas toda sillas esa vacías. imagen de familia que Claro. había creado se diluye y se tiene que achicar. Y soltar eso está relacionado con un objeto, pero en realidad con una emoción asociada a un plan familiar, a construir algo más grande, con una pareja, con hijos, con lo que sea. Toda esa energía queda retenida. Exacto. Wow. Queda retenida. Qué interesante, Caro, qué belleza este tema. Es más, estuvimos conversando antes y yo te preguntaba esto, si había una formación, si vos estabas dando una formación en esto específicamente, porque la verdad que para mí es apasionante. Como operadora Mira, inmobiliaria también te debe ser muy útil. Mira, como formación, como tal, o sea, todos los que somos consteladores ya tenemos esta mirada, la verdad. Hay como algunas diferencias a tratar en una constelación inmobiliaria que son propias de la constelación inmobiliaria, que, o sea, se involucran otros temas, a lo mejor no tanto mamá, papá, como una constelación tradicional, sino que hay que involucrar a los compradores, a los vendedores, al precio. Hay como otros tips, ¿sí? Claro. Pero es como que cualquier constelador esto lo puede llevar a cabo. A mí me ha resultado un poco más simple, digamos, porque al ser asesora inmobiliaria, tengo también un conocimiento, por lo menos del mercado mexicano o de la Claro. Ciudad de México, que es donde yo trabajo, Ujú. de cómo está la cosa. Entonces me ayuda mucho acompañarme lo terapéutico Claro. con el conocimiento del mercado. Formación como tal, mira, acá en México está por abrir, no tenía pensado hablar de esto porque no tengo la información como para dárselas, está empezando una formación para consteladores familiares con una colega mía, que creo que inician ahora los primeros días de febrero, y donde yo estoy convocada para dar justamente, cuando ya estén a punto de graduarse, dar justamente el módulo, eso es un fin de semana completo, de constelaciones inmobiliarias. Ay, muy Entonces, bien. es como una upgrade, como una actualización, una especialización Exacto. para gente que ya domina el tema, ¿sí? O Claro. sea, hay cosas que ya tienen que manejar de constelaciones y saber Claro, los pero órdenes y demás. Sí. qué lindo esto, ¿no? Aparte de que en este ámbito siento que te sentís exitosa y que sos exitosa, que también es lo que veníamos hablando del bloque anterior, es esto de que vos decías, bueno, el techo tiene que ver con papá, las paredes con mamá, a veces una casa tan ordenada tampoco, parece más fría, que haya energía de vida, que uno se sienta alegre. Y pensaba también a veces en los cimientos, cómo están las bases, porque el piso también debe querer decir mucho. Súper importante. Mira, una vez me tocó hacer una constelación inmobiliaria a una persona que había adquirido acá se dice bodega, a lo que sería como lugar para almacenamiento, Claro, como un galpón, pero no baulera, como una bodega, una una cosa así, pero baulera. Uh-huh. sí, comercial. Uh-huh. Y, y la verdad estaba como muy bloqueado el tema y empezamos a indagar qué es lo que había habido antes ahí, en ese lugar. Claro. Y en ese lugar había habido antes un lugar donde fabricaban cajones para fallecidos, para Claro. muertos, fúnebres. Entonces, la energía que había quedado ahí y el anterior dueño de ese lugar eh, se gastaba el dinero en fiestas. Entonces, la energía de despilfarro y de no honrar la última morada, digamos, de un ser humano en el plano físico, que era este cajón, había mucha energía de falta de respeto, ¿no? De no Claro. honrar. Y entonces ella estaba con esa misma energía, pero desconocía un poco lo que había habido antes ahí. Entonces tuvimos que indagar mucho. Lo mismo ocurre en lugares donde antes hubo cementerios, Uh-huh. y así como me tocó hacer una constelación acá,
donde no se había honrado para nada lo que había ocurrido ahí. Y lo mismo ocurre en lugares que han sido basureros. Claro. Entonces, las energías, o por ejemplo, si hubo lugares, bueno, como en Japón y demás, lugares donde ha habido bombas, cuestiones. Claro, pero también... Además, la energía ahí retenida. Claro, retenida. Recuerdo una casa de una paciente que me comentó una vez que de chiquita habían enterrado al hermanito que había nacido muerto en su casa. Todas esas cosas influyen. Uno parece que no tiene nada que ver, pero influyen. Bueno, Caro. Conventos. Antiguamente en los conventos ocurrían muchas cosas que no se revelaban. Hay una energía muy fuerte ahí de muerte, enterrada generalmente en muchos lugares, y acá en México me ha pasado. Sí, de castigo también. Sí. Así que, bueno, Caro, este tema es súper interesante, pero nos tenemos que ir. Me encanta. La pueden seguir a Caro en Instagram, en su perfil es @CaroOtonelo, @TL. Allí está toda la información y ahí mismo pueden también contactarla para tomar estas sesiones y seguirla para aprender más de este tema tan interesante. Tan hermoso. Gracias por Caro. estar. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes. Todo lo mejor. Gracias. Feliz año. Bueno, ahora sí nos vamos. Nos vamos despidiendo. Será hasta el próximo viernes, como siempre, de 14 a 15 horas. Perla Mágica Radio, con ese fucsia que la caracteriza a ella, con esa energía, con ese baile, con ese todo, con esa luz, con esa magia, sin duda. Así que cuando escuchen la canción de Cerati se acuerdan de mí. Exacto. Nos encontramos por Punto Cero. Mi nombre es Carolina Francés. Me encuentran en las redes como @tuvoces_voz, porque lo que decimos habla de nosotros. Qué placer acompañarte, Perla. Gracias, Caro. Nos estamos viendo. Adiós. Gracias, Diego. Gracias, Nahue, por operar.